Muy buenas, hoy vamos a echarle un vistazo a uno de los experimentos sociales más raros y, la verdad, más atrevidos de la historia. Vamos a hablar del momento en que la Revolución Francesa intentó literalmente reinventar el tiempo. A ver, vamos a meternos de lleno con una pregunta que tiene miga. ¿Se puede destruir el tiempo tal y como lo conocemos? Pues los revolucionarios franceses estaban convencidos de que sí. Para ellos no bastaba con derrocar a un rey. No. Querían borrar el pasado de un plumazo y empezar de cero. Y eso incluía, ojo, hasta los días de la semana. Todo esto empieza claro, en plena efervescencia de la Revolución Francesa. Los revolucionarios querían cargarse cualquier símbolo del antiguo régimen. Y, si lo pensamos, ¿hay algo más simbólico y metido en nuestro día a día que el calendario? Un calendario que por aquel entonces estaba hasta arriba de referencias cristianas. El antiguo régimen, el famoso Ancien Régime, era todo aquello que querían destruir: la monarquía, la nobleza y, sobre todo, el poder de la Iglesia. Desde su punto de vista, el calendario gregoriano, con sus domingos, sus santos y sus fiestas religiosas, pues era una herramienta más de opresión, una que te recordaba constantemente cómo funcionaba el viejo mundo. Así que nada, en 1793 dieron un paso de lo más radical. Adoptaron oficialmente el calendario revolucionario francés. La idea era crear un sistema que estuviera basado en la lógica, en la ciencia, en la naturaleza, pero no en la fe. Una nueva era para una nueva humanidad, ni más ni menos. Y el cambio fue total, un auténtico choque de trenes filosófico. La base religiosa se fue fuera y entró una base racional, natural. La semana de 7 días, que es una de las cosas más antiguas que tenemos, se convirtió en una de 10. Los nombres de los santos se cambiaron por referencias a la naturaleza, a la agricultura, y el año ya no empezaba el 1 de enero. No, ahora empezaba en el equinoccio de otoño, todo un símbolo de equilibrio. Y los nombres de los meses es que eran pura poesía. Vendimiario, por la vendimia; brumario, por la bruma; frimario, por la escarcha, nombres que buscaban conectar a la gente con los ciclos de la tierra, no con santos que ni sabían quiénes eran. O germinal, por la germinación de las semillas; termidor, por el calorazo del verano. En fin, era un intento de crear una cultura completamente nueva desde la raíz. Pero claro, todo este sistema, tan poético, tan racional, tenía un problema. Un problemón, de hecho. Una idea que sobre el papel parecía lógica, pero que en la práctica se convirtió en su sentencia de muerte. Durante siglos, la vida de todo el mundo había girado en torno a este número: un día de descanso por cada 7, una costumbre social y también religiosa que estaba metida hasta el tuétano en la sociedad. Y el nuevo calendario lo cambió a esto. De repente, la gente, sobre todo los obreros y los campesinos, tenían que trabajar 9 días seguidos para poder descansar solo uno. Esto ya no era una idea abstracta, esto era un cambio brutal en su vida, en su cansancio. Y así, sin más, el domingo desapareció. Y no solo como día de descanso, sino como día de ir al mercado, de ver a la gente, de practicar la religión. Fue un shock cultural tremendo, porque al final, lo curioso es que, intentando liberar al pueblo de la Iglesia, el nuevo sistema les metió una carga de trabajo mucho mayor. Y esto demuestra hasta qué punto llegaron con la locura racionalista. Durante un tiempecito incluso intentaron decimalizar el día: 10 horas al día, 100 minutos por hora y 100 segundos por minuto. Matemáticamente era perfecto, sí, pero en la vida real era un lío monumental. Imaginaos tener que cambiar todos los relojes del país. Se abandonó enseguida, pero nos da una idea de la mentalidad que tenían. Y como era de esperar, la realidad es tozuda. Y la realidad se impuso. El calendario, que en teoría estaba diseñado para el pueblo, fue rechazado precisamente por el pueblo. Las razones del fracaso eran súper prácticas. Los trabajadores perdían días libres, el comercio con otros países era un caos porque el resto del mundo usaba otro sistema, y la gente del campo, que estaba muy apegada a sus tradiciones, se resistió con uñas y dientes. ¿El resultado? Pues que la gente, en su vida privada, simplemente empezó a usar el calendario de toda la vida y punto. Y aquí es donde se ve la gran desconexión. Sobre el papel, en los documentos oficiales del gobierno, el calendario revolucionario era la ley. Pero en la calle, en los mercados, en las casas, la gente seguía contando los días y las semanas como siempre se había hecho. Con el tiempo, se hizo evidente que el experimento no se sostenía por ningún lado. La tradición, las costumbres y la simple comodidad le estaban ganando la batalla a la ideología. La verdad es que la vida de este calendario fue sorprendentemente corta. Duró unos 12 años más o menos. En 1806, Napoleón Bonaparte, que era un tipo mucho más práctico, lo mandó a paseo. Entendió que era impopular, que no servía para nada y que era un obstáculo para llevarse bien con el resto de Europa. Así que, con un simple decreto, Francia volvió al calendario gregoriano. Si hay una lección que podemos sacar de toda esta historia, es esta.
Cambiar un gobierno puede ser algo rápido, incluso violento, pero cambiar la forma en que la gente vive, en que piensa, en que mide su propia vida, eso es muchísimo más difícil. Las costumbres tienen unas raíces muy, muy profundas. Y esto nos deja con una última reflexión. Después de ver lo difícil que fue eliminar algo como la semana de 7 días, ¿qué costumbre de hoy en día, qué forma de organizar nuestro tiempo o nuestra vida sería prácticamente imposible de cambiar, por muy lógica que nos pareciera la alternativa? Ahí lo dejo, es algo en lo que pensar.